Bueno, antes que nada, agradecer a las autoridades de la ciudad de Parma y al Consell degli Architetti haber sido invitados a este congreso internacional y haber sido invitado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, a quien represento en estos momentos. Antes que nada también pedir disculpas por no dirigirme a ustedes en italiano como me gustaría. Espero que la traducción les haga llegar mi presentación. Y dicho esto, y siguiendo las estimulantes presentaciones que han hecho los ponentes que me han precedido, me gustaría decir o hacer algunas consideraciones generales alrededor del concepto de espacio público y específicamente de espacio público urbano, que es el que hemos estado trabajando en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, como he dicho, conjuntamente con otras, con otras instituciones europeas en los últimos años. Yo diría que sin espacio público no hay ciudad, o que difícilmente podemos concebir la ciudad sin espacio público. Menos aún la ciudad europea, tradicionalmente una ciudad sistema, fruto de las relaciones que se dan en ella. El espacio público ciertamente no puede ser algo residual. No puede ser algo residual ni considerarse solo como el negativo de la realidad construida de las ciudades. De hecho, en el espacio público nos reconocemos todos cada día, es el sitio donde se da la cotidianidad, es el sitio donde nos reconocemos unos a otros, es el sitio donde se visibiliza el pacto social o el proyecto común de habitar las ciudades que algún día como proyecto cuajó o hizo cuajar las ciudades como tales, ¿no? Proyectos o sitios donde hay un cierto proyecto de habitar en común. El espacio público, sin esta noción política de él, es difícil de abordarse en toda su complejidad y con toda su dimensión. Esto es lo que desde siempre ha atraído al Centro de Cultura Contemporánea, como decía, a centrar una de sus líneas de trabajo en el espacio público. El Centro de Cultura Contemporánea es un centro creado casi hace 15 años en Barcelona y una de sus principales preocupaciones ha sido siempre la ciudad y el espacio público, precisamente por esto, por la estrecha relación entre democracia y espacio público urbano. En un momento de sucesivas incursiones de olas migratorias, y sucesivas porque siempre han existido en Europa, no es nada nuevo, el espacio público es ese espacio que ofrece la posibilidad de relación, de encuentro, de reconocimiento entre las distintas partes de la ciudad y por ello también entre los distintos extractos no solo sociales sino también culturales, de procedencia, etc. De alguna manera el espacio público es como el termómetro de la salud cívica de las ciudades, y analizar el estado del espacio público y el grado de inversión que las administraciones hacen en los proyectos de revalorización, de mantenimiento, de remodelación de los espacios públicos urbanos es una magnífica manera de saber hasta qué punto el equilibrio urbano es una preocupación de las políticas de las administraciones. A finales de los años 90, el Centro de Cultura Contemporánea, junto con The Architecture Foundation en Londres, el IFA de París, el Institute for Architecture, y un museo en Finlandia, el Museo of Finnish Architecture, empezaron a organizar un premio con el ánimo precisamente de fomentar la inversión pública en la recuperación de los espacios públicos urbanos. A finales de los 90, como les decía, se hizo una exposición en Barcelona que se llamó La Reconquista de Europa, que pretendía recoger un conjunto de proyectos que se habían desarrollado muy específicamente en Francia, pero también en Italia y en España, que
habían recuperado la plaza canónica, las plazas de las ciudades, del vehículo privado a favor del peatón. Esto fue un movimiento bastante nuevo, habidas cuentas que durante los años 60, 70 las ciudades se densificaron y se poblaron de infraestructuras completamente basadas en privilegiar la movilidad rodada por encima del uso peatonal. Entonces, a finales de los 90 hubo esta oleada de proyectos para volver al ciudadano, devolver esos espacios conquistados por el vehículo y segrestados de alguna manera por él. Fue entonces cuando empezó esta idea de organizar un premio bianual para premiar esas buenas prácticas o esas prácticas de espacio público, remodelación, nueva creación, mantenimiento, inserción de equipamientos en espacios públicos urbanos, que fomentaron sobre todo ese uso ciudadano, por un lado, potenciando la capacidad que tiene el espacio público de catalizador social, de cohesionador social. Entonces, este premio justo este año se celebran sus 10 años, con lo cual ya lleva una trayectoria harto importante. En estos 10 años, varias intervenciones desarrolladas en distintas ciudades de Europa han sido premiadas, y como que la voluntad del centro, como centro cultural, financiado obviamente con presupuestos, inversiones públicas, es el de divulgar estas buenas prácticas. Se creó el Archivo Europeo del Espacio Público Urbano, que es un archivo estrechamente relacionado con el premio y que muestra a todo aquel que le interese cualquier aspecto del desarrollo urbano, ya sea porque es arquitecto, urbanista, tiene un espectro muy amplio donde ve pues casi más de 400 proyectos realizados en un centenar de ciudades de Europa. Vuelvo al concepto de Europa, quizá para ayudar también a la confrontación de ideas que se puede producir luego en la mesa redonda, en el sentido que cualquier ciudad seguramente es el fruto de las relaciones de toda índole que en ella se dan. Pero la ciudad europea es una ciudad donde todas estas relaciones acostumbran a darse en menos metros cuadrados, con lo cual la proximidad de las cosas hace especialmente sensible el espacio público urbano a los fenómenos de cambio, ya sean sociales, físicos, a cualquier mutación. Y también hace que trabajar en el espacio público urbano sea algo extremadamente sensible, por lo que decía, por cuando rápidamente estás afectando no solo a una comunidad, a un barrio, sino a servicios urbanos. O sea, el grado de solapamiento de equipamientos urbanos, de redes de infraestructuras, etcétera, es tremendo, con lo cual el reto también acostumbra a ser muy grande. Entonces, esta dualidad entre la estructura de la ciudad, la urbs, por decirlo de alguna manera, y la civitas, que decían antiguamente, lo que es contenido, es lo que hace del espacio público un espacio en una tensión permanente y que le hace especialmente interesante trabajar en él. A continuación os voy a mostrar un seguido de proyectos que han sido premiados a lo largo de las ediciones del premio que les mencionaba y donde se ve especialmente la situación previa antes del proyecto y la situación posterior. Como verán, el espectro geográfico de estas intervenciones es muy amplio, porque en sus 10 años de funcionamiento, este premio bianual organizado, como os decía, por varias instituciones europeas, ha ido ganando progresivamente mucha representación territorial, llegando a los países del este, a las nuevas repúblicas
bálticas, etc. Y tenemos proyectos de distintos... Esta es una plaza en Roviano, Italia, que ganó o mereció una mención especial del jurado en el año 2006. Es una canónica plaza en el sentido de que bueno, están los edificios ilustres y representativos, la iglesia, el ayuntamiento, pero por el devenir del tiempo y el hecho que históricamente en los años 60, 70, como decíamos, se privilegió el vehículo, pues había quedado cortada toda relación entre los poderes fácticos y sus edificios del centro neurálgico, con lo cual pasaba una calle por en medio y la relación era nula, cuando no inexistente. Es una intervención muy sencilla que pone a disposición de la gente unos espacios que se han significado como tales para que de alguna manera la gente pueda volver a apropiarse de estos espacios. Esta plaza también, para seguir con las plazas mayores, una tipología muy paradigmática y canónica de los espacios públicos, está en Suecia, en Kalmar, y como veis también vivía atrapada entre la presencia masiva del vehículo, los distintos elementos que de alguna manera poblaban su imagen. Se hizo una actuación de puesta en valor, sobre todo para disipar la diversidad de elementos que contaminaban la imagen unitaria y más global del ámbito, y se usó en la pavimentación una piedra muy propia del lugar, con lo cual se ponía en valor este espacio, resaltando elementos culturales propios y próximos. Voy a pasar rápido y, en todo caso, lo que quisiera hacer es presentarles propiamente el archivo y enseñarles dónde está, pasando a hablar de los proyectos que han ganado este año el premio 2010. Esto es un espacio en Dublín, en una destilería. Era una antigua fábrica que también había quedado como un espacio residual, marginal, absolutamente conquistada por los vehículos, y se hizo una transformación de tal magnitud que pasó a ser uno de los espacios públicos donde se celebran más actos del Dublín de hoy. Esto es en Zadar, Croacia. Es un frente marítimo, otra tipología de proyectos de remodelación a escala urbana que a menudo se presentan al premio. Ganó, como os digo, el premio Exaequo en el 2006 por tratarse de una actuación que cambió completamente la percepción que los habitantes tenían de un puerto al cual vivían totalmente de espaldas. Concretamente esta zona, que es como una pequeña península, estaba olvidada por los habitantes de Zadar, estaba llena de infraestructuras portuarias que habían quedado en desuso y por lo tanto ya no daban ningún tipo de rendimiento a la ciudad, y poco a poco, con esta intervención y un proceso de participación que la acompañó, de participación pública, se convirtió en lo que veis, ¿no? Un sitio donde la gente a menudo va, que además tiene algún elemento singular, porque debajo de la escalinata, que es de mármol de Carrara, entra el agua y reproduce los sonidos. Es como un gran órgano marino, reproduce el sonido del agua y tiene esta componente más lúdica. Pues ha ganado en visitantes, ha ganado en atractivo, ha ganado al fin en visitas y, por lo tanto, en riqueza para la ciudad. Esto es una de las menciones de este año. De hecho, el Premio Europeo del Espacio Público Urbano se va a fallar hoy en Barcelona. Esta tarde hay el acto de entrega de premios. Y una de las menciones del jurado, que este año ha estado presidido por el arquitecto Rafael Moneo, junto a los presidentes de las instituciones que organizan el premio conjuntamente con el CCCB, también ha sido galardonado. Entonces, el Paseo Marítimo de Benidorm, no sé si conocen Benidorm, pero es una ciudad a la costa española.
la fotografía creo que es harto elocuente. Es una ciudad de turismo masivo que ha sido prácticamente destruido por el grado de explotación de la primera línea de mar. Entonces, además de esto, de estar completamente, de tener unas densidades por encima de lo que seguramente fuera lógico, al menos en esta situación geográfica, la relación con el mar estaba totalmente cortada, porque en lugar de haber una accesibilidad tranquila y fácil, había una barrera constituida por un muro lineal de hormigón que no se podía prácticamente franquear. Entonces, lo que ha hecho este proyecto de un despacho de arquitectura de Barcelona es unificar y suavizar las líneas de este muro lineal de hormigón, suprimiendo completamente las barreras, acentuando la accesibilidad e intentando amabilizar esta fachada marítima rotunda y densa de los bloques, ¿no? Con esta idea casi parece con un solo trazo intentar abrazar lo que es inabrazable, porque el planeamiento ha sido sucesivo, sin demasiado orden ni mucho menos concierto. Esto es una avenida en Rotterdam, que también mereció la mención especial del jurado en el 2002. Es una avenida en el centro urbano de Rotterdam, que, como saben, es una ciudad muy grande. La circulación pasaba por ambos lados de esta avenida sin apenas percatarse ni los coches ni los ciudadanos que había un espacio central absolutamente ignorado por todos y que tenía unas aptitudes en tanto que espacio dimensionalmente grande, espacio en un centro casi de negocios casi neurálgico, etc. No obstante, no daba ningún tipo de rendimiento a la ciudad y nadie, como veis, lo usaba. Entonces, se puso en marcha un proceso también participativo en que un colectivo de jóvenes del barrio manifestó en una jornada y varias que siguieron de reflexión la posibilidad de constituir o de implantar equipamientos para la práctica del skating, y al final no se quedó con una mejora de este espacio con algún equipamiento de mobiliario para la práctica del skating, sino que toda la remodelación acabó resultando y construyendo un parque de skate en sí mismo, ¿no? Lo cual propició que este mismo colectivo fuera el que gestionara luego el espacio, que se preocupan del mantenimiento, cosa que también en este tipo de usos es esencial, porque si no acaban, muy a menudo acaban degradados, y el hecho de que este mismo colectivo gestionara o pasara a gestionar el espacio propicia seguramente que el recibimiento social y luego su mantenimiento no sea tan gravoso para la administración. Si os parece, haré, para no extenderme en relación al tiempo, que creo que es esta conexión con el archivo que os decía. Y os explicaré, invitándoos a que los conozcáis y por vuestros propios medios, conectando a esta web que está permanentemente a la disposición de todo el mundo, los conozcáis mejor. Pero os presentaré por encima los resultados del premio de este
de este año. A ver, esta es la página que el CCCB tiene dedicada al espacio público urbano, que, como os decía, es una de las líneas de investigación y trabajo tradicionales del centro, muy preocupado por la ciudad y todos los fenómenos que están relacionados con ella. Aquí están colgadas no solo las distintas ediciones del premio y la especificidad del premio, sino asimismo estos más de 400 proyectos que a lo largo de las distintas ediciones del premio se han presentado, ¿vale? Como os decía, la implantación territorial de este certamen de arquitectura y de urbanismo pues está creciendo cada vez más, con lo cual uno puede comparar qué se hace en las distintas realidades sociales y nacionales, que es obviamente estimulante para la propia praxis, y consultar todos y cada uno de estos proyectos que, como os decía, se han ido colgando. En relación al premio que se va a otorgar esta tarde en Barcelona, me gustaría mencionar los proyectos premiados y explicarlos un poco más por la componente que tienen y que resalta lo que os decía del premio. Este certamen que se organiza no privilegia la figura del autor y del arquitecto como otros certámenes arquitectónicos, sino que lo que quiere potenciar es lo que os contaba al principio, especialmente pues, la implicación de las administraciones en la proyectación del espacio público urbano, en el mantenimiento, en la sensibilización en relación a lo que puede suponer una transformación en un espacio público urbano, por humilde que sea. Es un proyecto que tampoco privilegia las actuaciones de escala, sino que trata por igual desde un rincón a un proyecto de un frente marítimo, como veíamos, porque si algo tiene el espacio público es esta cualidad de espacio totalmente intersticial y que no es continuo, pero podría serlo, en el sentido que es ese vacío que deja la realidad construida y que está llena de significado si lo sabemos encontrar. Entonces, el primer premio de este año, que como os decía se va a fallar esta tarde, es una actuación que nace de la sociedad civil, en el sentido que la sociedad civil hasta se avanzó a las autoridades que llevaban tiempo sin invertir en este barrio deprimido de Alemania, en la ciudad de Magdeburg. Este espacio de aquí, que veis, es un espacio residual fruto de la organización de la circulación y no tenía ningún tipo de uso. En este barrio se derribó la biblioteca por motivos estructurales y de patologías que tenía el edificio, de manera que una biblioteca que creo que tampoco se gestionaba o estaba dando el rédito que debiera, pues acabó desapareciendo y la gente reivindicaba pues, que se hiciera una nueva biblioteca en el barrio. Las administraciones en este sentido no tenían ninguna previsión de construir un equipamiento público de estas características y lo que se generó es un movimiento social en el cual empezaron por recuperar parte de los materiales del edificio de la biblioteca derribado, que son estos que veis aquí en la fachada. Estas celosías de hormigón formaban parte del edificio que se derribó y definieron en este espacio que no se hacía absolutamente nada y como os digo, estaba olvidado, pues la manera de organizar una pequeña biblioteca al aire libre que dinamizara la vida social del barrio y propiciara pues, que en sustitución de la biblioteca que se derribaba apareciera otra. Evidentemente, este solar no reuniría las condiciones de un solar apto para hacer un edificio de una biblioteca según la óptica de un gestor público o
en parte tiene su lógica, pero los vecinos veían la posibilidad de que con cierta inmediatez y prescindiendo de las programaciones a nivel municipal, pues poder conseguirlo, ¿no? Entonces, en un proceso participativo empezaron a definir cómo podía ser este edificio, que más que un edificio es un muro cerrado, que es un muro estantería, que tiene los libros dentro de él y que en un pequeño rincón sí que hay un ámbito para albergar un pequeño bar. Entonces, aquí veis la sección de este muro, o sea, no es un edificio, sino casi, como os decía, este espacio recogido al aire libre, apto para hacer distintos actos. Vale. Y de hecho todo este movimiento vecinal que se generó en este ámbito llegó a hacer una maqueta a escala 1:1 con cajas de cerveza de una factoría del mismo barrio, ¿no? Y este es el día que la gente se organizó para simular pues cómo acabaría siendo el muro que cerraría y que acabaría deviniendo pues esta pequeña biblioteca. Este es el edificio que se derribó y esta es la pieza que se recuperó. Entonces, con esta pieza se hizo el muro, que de hecho es casi tan largo que sugiere que detrás hay un edificio cuando habéis visto en la planta que no existe. Estos son distintas vistas de este pequeño parque y de cómo el muro se convierte en un muro banco. En estos huecos en la pared es donde están los libros, es un muro banco que favorece la apropiación por parte de la gente de este espacio, pudiendo organizar pues, distintos actos sociales. De hecho, en la parte que tiene 2 alturas hay un pequeño escenario y lo que relataba la memoria es que la escuela primaria pues, hace varias de las funciones de las clases y los talleres de teatro, etcétera. Aquí, estos son distintas vistas. ¿Vale? Y veis que, bueno, una traza relativamente sencilla y en un punto muy olvidado, pues ha adquirido un espacio. Los libros fueron aportados por todos los vecinos sin necesidad de apuntarse ni carnets ni nada. Parece que también es una biblioteca que está siendo autogestionada y que de momento funciona bastante bien. Este es uno de los premios que se va a otorgar esta tarde en Barcelona. Y el otro lo voy a enseñar mucho más rápidamente porque sí. Por el tiempo y también porque estoy convencida que todos habréis visto alguna imagen, es muy conocido, es el edificio de la ópera de Oslo. Vale. Bueno, en el puerto, en un punto también neurálgico, pero no por ello ni funcional ni atractivo, por cómo había quedado la ciudad en este punto, las autoridades decidieron invertir en un edificio emblemático que renovara el interés y el atractivo de toda esta zona. Más que del edificio en sí, obviamente lo que ha valorado el jurado del Premio Europeo del Espacio Público Urbano este año es esta capacidad que tiene el edificio para recrear y prolongar la dimensión pública del edificio fuera de él. Esto es algo que tradicionalmente la ciudad europea había interpretado muy bien, o sea, aparte de la sintaxis y del lenguaje clásico en la generación de espacios públicos, giraba alrededor de los equipamientos públicos y los espacios que lo preceden y de manera que se prolonga esta función social de las piezas que tienen una función pública en la ciudad. Este edificio, aparte de sugerente por todas sus formas, ha conseguido en un único gesto amplificar y dar continuidad al espacio público urbano a la vez que convertirse en un mirador de esta zona del puerto de Oslo. Bueno, dicho esto y habiendo ido muy rápido, solo me queda invitarles a que por sus propios medios pues, se sumerjan en el Archivo Europeo de Espacio Público Urbano, porque las instituciones que lo estamos llevando a cabo
confiamos y por ello que puede ser una herramienta muy, muy útil y muy potente por todos aquellos expertos y no expertos interesados en cómo enriquecer y cómo mejorar pues, cada día o cuando se presente una ocasión el espacio público de nuestras ciudades. Muchas gracias. Grazie Monica Oliveres. Come vedete questa ricca e complessa sequenza di progetti di spazi pubblici dimostrano che lo spazio pubblico non è più solamente, come dire, quello spazio vuoto ben arredato che poteva essere concepito fino a pochi anni fa, ma è un luogo complesso dove tante storie, funzioni, tanti desideri, tante visioni possono convivere insieme per costruire anche dei nuovi dispositivi sociali di convivenza e di uso anche di spazi completamente abbandonati. Sotto questo punto di vista credo che la grande utilità di questa operazione sia quella di creare un archivio. Quello di cui noi abbiamo bisogno oggi per produrre, come dire, buone opere è un archivio dove tanti buoni esempi diventino un database utile per tutti gli architetti europei che non solo che possono, come dire, attingere a questa cosa. Noi sempre di più penso che in questo secolo a venire avremo sempre più bisogno di archivi virtuosi in cui tanti materiali di qualità possano essere raccolti e diventare una memoria comune condivisa, vitale, da usare come risorsa per produrre nuovi esempi, no? Buone cose, e questo credo che sia una cosa molto importante che non a caso parte da Barcellona, che 30 anni fa ci ha insegnato cosa vuol dire ripartire da zero riprogettando lo spazio pubblico, appunto. Questa è una cosa importantissima. Quindi mi unisco anch'io all'invito di Monica Oliveres come dire, alle istituzioni italiane e culturali di mandare, di partecipare a questa cosa. Avete visto che la nostra Italia era pressoché vuota, ce n'era un po' al nord, ce n'era un po' al sud, ma in mezzo non c'era niente, quindi le buone piazze che sono in costruzione adesso a Parma tra poco potranno essere, come dire, finite, quindi presentate a partecipare insieme ai loro colleghi europei a questo importantissimo premio.